forma de explicación teórica o creencias sobre el origen del cosmos y del hombre. Muchos, pero no todos ciertamente, creen que el mundo ha sufrido uno o varios cataclismos o destrucciones que han afectado parte de la vida. Así, por ejemplo, los quechuas y los collas del tiempo de los incas hablaban de 4 humanidades anteriores. Los aztecas o mexicas sostenían que con ellos se inició el quinto sol, y esta quinta creación humanidad, según sus profetas, sería destruida por los terremotos. Una de las creencias más difundidas en el mundo es la que habla de un diluvio del que solo se habrían salvado algunos elegidos. Y entre ellas, una de las más bellas historias es la que se refiere al Arca de Noé. El hombre ha tratado siempre de encontrar alguna prueba respecto de sus ideas y creencias. Y es así como hoy iremos a seguir peripecias e investigaciones de muchos hombres que en distintos tiempos fueran en busca de los restos del Arca de Noé, allá en el monte Ararat, en la lejana y dolida Armenia. Sumémonos a estas aventuras. Cristianos, judíos y musulmanes los que conocen esta historia. Noé y su arca. Es una historia que se nos enseña desde niños. Disfrutada en todas las edades. Una historia tan importante y tan emotiva que ha sobrevivido durante 5.000 años y aparece en cada una de las más destacadas culturas. Durante más de 1900 años, la historia de Noé ha sido generalmente aceptada como un hecho. Pero durante el siglo pasado, con el advenimiento de investigaciones científicas más agresivas, los escépticos han surgido. Han marcado la historia como una dudosa combinación de realidad y fantasía. Han dicho que la historia de Noé, como aparece en la Biblia, no es más que una leyenda. Así que en nuestra búsqueda del Arca de Noé debemos empezar por consultar la sección de la Biblia donde aparece la historia de Noé. Debemos intentar determinar si la Biblia es fidedigna, si es en verdad una historia real de las civilizaciones antiguas, aun cuando algunos piensen que es presuntuoso el tratar de comprobar la Biblia. Hay algunos que trabajan vigorosamente para lograrlo. Tenemos a historiadores, arqueólogos, estudiosos. Y casi todos los días, algo que se descubre arroja nueva luz en los aspectos históricos de la Biblia. Y mientras los arqueólogos investigan más profundamente en las arenas del Medio Oriente, nuevas pruebas son aportadas a la exactitud histórica de la Biblia. Tenemos pruebas de ciudades tales como Megido y Masada, ciudades mencionadas en la Biblia, pero ocultas durante siglos bajo la imponente belleza de la Tierra Santa. Estas son ruinas resonantes con los ecos de nuestra fe y de nuestra herencia. El Génesis es entonces un notable documento histórico. Y es en el Génesis donde encontramos la historia de Noé. La siguiente etapa en nuestra búsqueda del Arca de Noé será examinar la historia de Noé de acuerdo a la Biblia. Y esa noche, hace 5.000 años, la lluvia cayó en grandes torrentes del cielo, y las aguas subterráneas brotaron cubriendo la superficie de la tierra. La lluvia siguió cayendo durante 40 días y 40 noches. Las aguas subieron hasta que la más alta montaña estuvo cubierta bajo 7 metros de agua. Todo lo que vivía y se movía en la tierra pereció en la gran inundación. Todo, excepto los que flotaban en las aguas dentro del arca.
carga fueron azotados por la lluvia, los fuertes vientos y arrojados por las aguas del diluvio. Ha dejado de llover. Ahora podremos salir del arca. Debemos ser pacientes. El Señor no nos ha indicado cuándo podremos habitar la tierra nuevamente. En 2 ocasiones, Noé envió a una paloma fuera del arca esperando que encontrara tierra firme y vegetación. Si hay tierra, la encontrará. La primera vez, la paloma regresó al arca sin haber encontrado tierra firme. Aquí está. Pero la segunda ocasión, la paloma regresó al arca llevando una rama de olivo en su pico. Noé había estado en el arca durante 5 meses flotando en las aguas antes de descansar en el monte Ararat. Durante el 8º mes, otras cimas de montañas se hicieron visibles. Buenos días, hijos. Buenos días, padre. En el 9º mes, Noé hizo una horadación en el techo del arca para así poder examinar la montaña. Pasaron cerca de 3 meses antes de que Noé decidiera que era seguro abandonar el arca. Habían permanecido en ella durante 375 días. Todas las criaturas del arca descendieron por las colinas del monte Ararat para repoblar el mundo. Noé construyó un altar al Señor y debido a su lealtad, el Señor prometió que nunca habría otro castigo así. La historia de Noé de acuerdo con la Biblia. ¿Pero es cierta? ¿Pudo el arca ser construida para mantenerse a flote durante 13 meses? ¿Pudo transportar a todos esos animales? ¿Estuvo la tierra realmente cubierta con agua? Y finalmente, debido a que la madera del arca fue cubierta con brea, ¿existiría evidencia de su existencia en el área conocida como Ararat? Todas estas son preguntas válidas. Y en la búsqueda del arca de Noé son estas las preguntas que deben ser examinadas. Podemos principiar aquí, en este laboratorio de geología, mientras examinamos la evidencia de la posibilidad histórica del diluvio universal. Una inundación así debería haber dejado inmensos depósitos de sedimentación en todo el mundo. Se ha estimado que más del 75% de la superficie del globo es de naturaleza sedimentaria. Hieronymus, historiador egipcio que narró la historia antigua de Fenicia alrededor del año 30 después de Cristo, menciona el arca. Alrededor de ese mismo año 30, Nicolás de Damasco, biógrafo de Herodes el Grande, nos indica que el arca atracó cerca y que partes de su madera se encontraban aún ahí. En el año 38 después de Cristo, Efidanus, obispo de Salamis, visitó la tierra de los kurdos y menciona haber visto madera del arca de Noé. En las nieves del monte Ararat, según nos cuenta el historiador y viajero armenio Hayton, se podía observar una mancha oscura que era el arca de Noé, la cual vio él mismo en el año 1254.
También Marco Polo, el renombrado viajero, escribió acerca de la presencia del Arca de Noé en el monte Ararat en el año 1269 Geselino, si usted desea modernizar permanentemente el servicio dentro de la mayor economía... Fotografías. Se descubrió que el arca contenía cientos de cuartos, algunos muy grandes con cercas de madera, otros llenos de jaulas. El informe fue enviado a Moscú, pero a los 2 días de haber llegado, el gobierno fue derrocado por los comunistas y los antecedentes fueron destruidos. El doctor John Warwick Montgomery conoció a un hombre que estaba directamente relacionado con la publicación de la historia de los aviadores rusos. Nos informa... La expedición rusa es una de las más interesantes historias relacionadas con la supervivencia del Arca. Y lo que sabemos al respecto, la información general la debemos en gran parte al caballero que vemos en esta fotografía. Él es el extinto coronel Alexander Kor. Era coronel de la Armada Blanca Rusa. Este hombre tuvo contacto con los soldados que estuvieron en la expedición que ascendió al monte Ararat y verificó la existencia del arca, el informe que había sido proporcionado por los aviadores. El coronel Kor menciona en uno de sus escritos que él conocía al teniente Lajonsky, cuyo hermano, un sargento con conocimientos arqueológicos, fue de hecho miembro de esa expedición. El coronel Kor también fue responsable de la primera publicación con esta información. Tuve oportunidad de conocer al coronel Kor un año antes de su muerte en Menlo Park, California. Él era un verdadero caballero distinguido y agradable. Y estoy completamente seguro de que la información que el coronel nos proporcionó no fue de ninguna manera producto de su imaginación. La historia de la expedición rusa sirvió como confirmación de lo que George Hagopian vio en 1902. Basados en la información reunida por estos descubrimientos, nuestra búsqueda del Arca de Noé nos trajo al sur de California. Este es un laboratorio marino, establecido para estudiar los océanos y los barcos que los navegan. Hemos venido a que los científicos nos ilustren acerca del buen estado y navegabilidad del Arca de Noé. Pero antes de hacer eso, debemos conocer el diseño y tamaño aproximado del arca. Este dibujo, como ustedes saben, fue hecho por Fred Lee después de largas entrevistas con George Hagopian. Pero a través de los años, varios artistas e historiadores han vertido diferentes conceptos sobre el arca. Romboides prismáticos, inmensos sampanes, o simplemente embarcaciones de gran cabotaje. Sin embargo, concibieron el arca. Sabían que debía ser lo suficientemente grande para dar cabida a un macho y una hembra de toda especie animal del mundo y con suficiente estabilidad para soportar la violencia de los mares durante el diluvio. Aun cuando los artistas e historiadores han tenido muchas diferentes ideas acerca del aspecto del arca, basados en las narraciones de los expedicionarios rusos y de George Hagopian, así como con la información proporcionada por la Biblia, consideramos que este modelo es una representación exacta del Arca de Noé. En cuanto al tamaño, las instrucciones que dio el Señor a Noé fueron de construir un arca de 300 por 50 por 30 codos. Un codo en épocas pasadas era la medida que representaba la distancia del codo de un hombre hasta sus dedos. Algo así como 18 a 22 pulgadas. Utilizando la medida menor, 18 pulgadas, estimamos que el arca que Noé construyó medía 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Se asemejaba a una larga caja rectangular. Una caja rectangular más grande que 20 canchas de básquetbol. Ha sido la más grande embarcación de madera construida por el hombre. Los constructores de barcos han descubierto que el largo del arca a todo lo ancho equivale a un radio de 6 por 1, lo que significa que sería una embarcación muy lenta, pero de las más estables que se hayan construido. Tan estable que el acorazado Oregon de los Estados Unidos, construido a principios de siglo, fue diseñado exactamente con el mismo radio. El radio de diseño del arca también significa mayor capacidad, mayor seguridad de operación y, por supuesto, menor tripulación. El doctor Henry Morris, antiguo profesor de ingeniería hidráulica, ha realizado muchísimas investigaciones en relación al Arca de Noé. Lo entrevistamos en su oficina. Doctor Morris, hemos estudiado el diseño del arca desde el punto de vista de su navegabilidad y estabilidad. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Podría haber sido una embarcación estable? Sí, hasta donde podemos calcularlo lo fue. Las fuerzas hidrodinámicas nos indican que podría haber sido estable. De hecho, podemos probar
que el balance entre la fuerza ascensional, la fuerza gravitacional y la fuerza de peso, etcétera, fueron tales que el arca se enderezaría si fuera a volcarse dentro de los 90 grados. En cualquier punto de 0 a 90 grados, el efecto de corrección sería tal que de inmediato se enderezaría. Sería prácticamente imposible hacerla zozobrar. Utilizando la información proporcionada por el Dr. Morris, llevamos el modelo del arca y lo colocamos en un tanque de pruebas del laboratorio marino. Al ser sometida a olas irregulares, generalmente encontradas en el océano, el arca no solamente demostró ser segura, sino excepcionalmente estable. Cuando en el tanque de pruebas se duplicaron las olas a un equivalente de 70 metros, olas mucho mayores de las que el arca hubiera podido experimentar durante el diluvio, nuevamente demostró su navegabilidad y su extraordinaria estabilidad. Más profundo se sumergía debido a su pesada carga, más estable se convertía. Sin timón, sin remos, ni velas. Recuerden que el arca no tenía un destino fijo. La construyeron para flotar, y eso fue lo que hizo. 900 millas marinas hasta el monte Ararat en 150 días, desde donde los científicos suponen que fue construida, en las orillas del río Tigris. Así que, basados en la evidencia disponible, sabemos que los descubrimientos oculares del arca corresponden a la información técnica, científica y biológica de hoy en día. Que el arca y su carga fueron capaces de sobrevivir al diluvio universal. Pero aún existen escépticos. ¿Dónde está la prueba?, nos dicen. ¿Dónde está la evidencia de que los restos del arca se encuentran en el monte Ararat, conservándose en refrigeración bajo 26 kilómetros cuadrados de nieve y hielo? Exigían pruebas palpables de la existencia del arca. Deseaban una muestra de la llamada madera amarilla para examinarla. Así que las expediciones continuaron. Esta fotografía de un monje armenio fue tomada en 1933 por el reportero de la estación de radio KFI de Los Ángeles, Garbutt Wells. Él fue enviado al monasterio armenio de Exmiatsin, Turquía, para verificar si el Dr. Parrot había visto en realidad en 1829 la cruz hecha de la madera del arca. Lo que él vio fue una cruz de color rojizo de 30 centímetros de largo. Era la única reliquia conocida que probaba la existencia del arca en esa época. En 1938, el famoso periodista y cronista de lo absurdo, Robert Ripley, se unió a la búsqueda de artefactos del Arca de Noé. Ripley, escritor de la popular serie Aunque usted no lo crea, con un auditorio de 80 millones en 38 países, se ha ganado una impecable reputación a lo largo de 30 años por no haberse equivocado nunca. Durante sus expediciones a 198 países, Ripley viajó a Porsipa, en Irak, en donde localizó la famosa Torre de Babel. Causadas cuando las aguas del diluvio universal se secaron. Ripley se encontró con que los nativos de Damasco creían que era ahí donde estaba la tumba de Noé. Los enfermos visitaban con frecuencia la tumba esperando curas milagrosas. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos norteamericanos volaron cientos de veces sobre el monte Ararat, despegando de las bases aliadas en Túnez hacia Rusia en un intento de mantener pertrechada a la Armada Roja. Varias ocasiones durante esos años surgieron informes indicando que los pilotos habían visto el arca atrapada en los glaciares del monte. El periódico de la Armada norteamericana, Barras y Estrellas, publicó uno de estos descubrimientos en su edición 43. Pilotos australianos y rusos también dijeron haber visto la inmensa nave parcialmente oscura, cubierta con hielo y nieve. Después de la Segunda Guerra Mundial, los vuelos rusos sobre el monte Ararat continuaron. Errol Cummings, especialista en el arca, conoció al Dr. Donald Littman, el hombre que supo primero de estos vuelos rusos. Cuando el Dr. Littman y su esposa nos visitaron a nuestra casa en Farmington, Nuevo México, el Dr. Littman en sus entrevistas con nosotros enfatizó fuertemente el hecho de que el jefe del escuadrón le comentó que hubo expediciones anuales desde 1937 hasta 1947 y después otra expedición en 1948. El Dr. Littman nunca puso en duda lo anterior. Y podemos decir, por supuesto, que sabemos que hubo una expedición en 1915 y en 1916, otra mayor. Y otra también en 1918, lo que totaliza, hasta donde sabemos, 13 expediciones. Expediciones rusas hacia el Arca de Noé. Nos proporcionó también un relato muy preciso de su experiencia. Había conocido a un oficial de la Fuerza Aérea Rusa. Había volado durante el periodo de 1937 a 1947, 10 expediciones. Y después, cuando el Dr. Littman conoció a este hombre en Hamburgo en 1947, él le mostró 3 de las fotografías que se habían tomado.
Y él nos dibujó un boceto de una de las fotografías que le fue mostrada por el jefe del escuadrón de la Fuerza Aérea Rusa. Y este es el boceto. Muestra el arca a una altura de 4.000 metros aproximadamente, con la proa sobresaliendo a 30 metros. De lo que se ve de la proa se traduce que ésta se encuentra en medio del agua, sobre el acantilado. Por cierto que este boceto coincide con las otras narraciones que conocemos. Esto es lo que lo hace interesante. Así que nos inclinamos a pensar que lo que dice el Dr. Littman es auténtico, al igual que la teoría del piloto ruso. En 1952, un ingeniero norteamericano especialista en gasoductos que trabajaba en el Medio Oriente también observó una porción del arca sobresaliendo del monte Ararat. George Jefferson Green se encontraba en una misión de reconocimiento localizando petróleo y desde su helicóptero pudo observar una gran embarcación sobresaliendo de las rocas en uno de los lados visibles. Tomando su cámara, Green solicitó al piloto del helicóptero que se acercara lo más posible a la inmensa estructura. Bajaron al máximo, mientras el emocionado ingeniero fotografiaba el descubrimiento de lado hacia adelante. A una distancia de 35 metros disparaba la cámara mientras el sol empezaba a desaparecer en el cielo de occidente. Green tomó lo que se consideraron 6 extraordinarias fotografías. Por lo menos sus amigos así lo dicen. Pero Green fue transferido a una mina en la Guayana Británica, donde murió asesinado. Todas sus pertenencias, incluyendo las valiosas fotografías, desaparecieron. Mientras él y su hijo Rafael intentaban escalar las colinas inferiores, pensaba en sus anteriores intentos para descubrir el Arca de Noé. En 1952 descubrió una sorprendente mancha negra en medio del hielo. La forma estaba bien definida y parecía el costado de una gran embarcación, pero estaba solo. Sus guías kurdos lo habían abandonado mucho antes y tuvo que renunciar a continuar. En 1953, Navarra regresó a la montaña. Encontró el camino relativamente fácil, escalando hasta cerca de 100 metros de los maderos. Pero las rocas precariamente colocadas se vinieron abajo con solo el sonido de su voz. Pudo al fin llegar a solo 20 metros cuando de pronto sintió desmayarse. No podía coordinar sus movimientos, solo podía pensar en una cosa: cómo regresar. Pero los 2 fracasos anteriores quedaban atrás. Y mientras Navarra retaba una vez más a las ventiscas, a la falta de oxígeno, al frío congelante del monte Ararat, solamente un pensamiento estaba presente en su mente: encontrar el gran secreto de la humanidad. Rafael fue el primero en ver el arca en la grieta. Navarra le dio la cámara a su hijo y comenzó a descender hacia la grieta de 10 metros de profundidad en donde el arca se encontraba sepultada bajo el hielo. La grieta en el hielo se abría hacia un terraplén en declive donde observó una serie de formas confusas y oscuras. Pensó que debía ser el arca. Pero era demasiado tarde ese día para intentar explorar esa mancha oscura. Tuvieron que pasar la helada noche en una cueva mientras la ventisca arrojaba 35 centímetros de nieve. A las 5 de la mañana regresaron a la grieta. Después de bajar a ella y utilizando un pico para escarbar en la nieve, Navarra realizó su sueño. Le gritó a su hijo que había encontrado madera, cortó un pedazo y la sacó de la grieta. Emocionado, Rafael filmaba el suceso. Ambos estaban tan felices que hubieran muerto de alegría. Después de 2 intentos fracasados, Fernán Navarra había conquistado los peligros de la montaña y también descubierto la madera. Madera en una montaña donde nunca habían existido árboles y que estaba seguro pertenecía al Arca de Noé. Más tarde tuvo que cortarla en pedazos para llevarla consigo debido a que el peso de la misma en su mochila le hubiera hecho perder el equilibrio durante el descenso. Le apenaba tener que despedazar tan valiosa reliquia, pero se sintió mejor después cuando tuvo que dividirla en trozos aún más pequeños para distribuirla entre varios expertos.
Lo que Navarra había tomado de los glaciares del monte Ararat a una altitud aproximada de 3.000 metros era una pieza de madera cuadrada trabajada a mano. Sí, había encontrado madera, pero ¿pertenecía al arca? Los entendidos en la materia generalmente concuerdan en que el diluvio universal debió ocurrir hace más de 5.000 años. Si Navarra pudiera comprobar la edad de la madera y determinar que efectivamente tenía 5.000 años, esto podría ser una prueba de que pertenecía al arca. Para examinar la madera, Navarra visitó laboratorios especializados tanto en los Estados Unidos como en Europa. Uno de los muchos experimentos para establecer la antigüedad de la madera fue la prueba del carbono 14. Pero después de que varias pruebas del carbono 14 fueron realizadas, las fechas que se obtuvieron variaban de 1.300 a 1.700 años. Mucho menos de los 5.000 años que se esperaban con tanta ansiedad. El carbono 14 es un procedimiento de prueba extremadamente popular. Sin embargo, su efectividad ha sido recientemente criticada. El doctor Melvin Aycock, profesor de metalurgia de la Universidad de Utah y ganador del Premio Nobel de 1968, nos explica: En cuanto se refiere a esta madera en particular, me parece que nos enfrentamos con una gran dificultad para ubicarla. Primeramente, la muestra ha sufrido los embates de diferentes condiciones climatológicas, como en el caso de la montaña, que es volcánica. Prácticamente ha estado en un glaciar sujeta a cambios iónicos, por lo que está parcialmente fosilizada, lo que significa que su composición se ha modificado. Las condiciones de la naturaleza afectan grandemente este tipo de situaciones, como en el caso de los moluscos en el agua de mar, como el molusco que vivió hace más de 3.000 años y se conserva a pesar del tiempo. Una especie de pino sometido a un tratamiento similar a esta madera nos mostraría por medio del método de carbón radiado que es más reciente de lo que en realidad es. La sola contaminación de la muestra haría realmente imposible el fecharla por medio del método de carbón radiado. Si no podemos confiar en el carbono 14 para probar la antigüedad del arca, ¿qué pruebas podrían determinar con precisión la edad del descubrimiento de Navarra? A Navarra realmente le preocupaba el problema. No solamente necesitaba conocer la edad del madero, sino también información acerca de su origen geográfico. Navarra seleccionó un grupo de instituciones científicas muy prestigiadas para determinar qué pruebas podrían realizarse. El grupo consistía del Museo Nacional de Historia Natural de París, el Centro Nacional de Investigación Científica en Madrid, el Centro de Investigación Forestal y Análisis en Francia, el Departamento de Estudios Prehistóricos de la Universidad de Bordeaux y el mundialmente famoso Museo del Cairo. Los científicos seleccionaron 4 métodos de prueba que podían fácilmente interrelacionarse. Métodos que ya habían sido utilizados para establecer las edades de antiguos artefactos de madera, como el féretro del rey Tut, canoas egipcias y antiguas herramientas de madera. Las pruebas seleccionadas fueron el grado de formación de carbón y lignita, la modificación de células, la densidad de la madera y el grado de fosilización. ¿Qué investigaron estos impresionantes centros científicos acerca de la muestra de Fernán Navarra? Bien, la prueba de densidad de la madera y el grado de fosilización mostraron que la pieza tenía en realidad alrededor de 5.000 años. Las otras 2 pruebas indicaron una edad de 4.484 años o más. En otras palabras, los 4 experimentos concuerdan. La madera es tan antigua como el arca misma. Para investigar aún más, charlamos con Richard Bliss, profesor de la Universidad de Wisconsin. Tengo aquí una pieza única de madera rescatada del monte Ararat por Fernando Navarra en su búsqueda del arca. Nos indica ser de un árbol de la especie de las quercíneas que tenía probablemente 1,5 metros de diámetro por 40 metros de altura. Lo interesante acerca de este árbol es que es precisamente el tipo de árbol que podríamos encontrar en el valle de Mesopotamia donde se construyó el arca de Noé. Tengo aquí varias piezas de madera. Esta es una pieza de pino amarillo que es una madera muy suave. Y este es nuestro roble blanco o quercus. Quisiera mencionar algunos puntos. Primero, se pueden observar claramente los anillos anuales que son de color claro y los anillos de color oscuro que nos proporcionan información acerca de la época de crecimiento. Pero fíjense aquí en la estructura sólida, en la estructura celular de este pedazo de madera. Hay algo muy interesante al respecto, porque
las venas de esta madera se mezclan con una fibra llamada tirofibra y que la convierte en prácticamente impermeable. Este es precisamente el tipo de madera que Noé habría utilizado para construir el arca. Es interesante notar que esta pieza de madera y esta otra son idénticas. Y esta es la madera que Fernando Navarra trajo de las montañas de Ararat. ¿Y qué nos dicen todas estas pruebas? Bien, que la muestra es suficientemente antigua como para apegarse a las narraciones bíblicas. Que la madera es originaria de la zona en donde se piensa que Noé construyó el arca. Que definitivamente este pedazo de madera fue trabajado e impermeabilizado por el hombre. Ahora, aquí es donde Fernán Navarra descubrió la madera, aproximadamente a 4.000 metros en el lado norte del monte Ararat. Aun cuando los interesados concuerdan en que Navarra encontró madera del arca en 1955, hay discrepancias acerca de la localización. Basadas en narraciones anteriores, muchas personas continúan creyendo que el arca descansaba aquí, arriba del nivel de los 5.000 metros. La teoría de los estudiosos indica que quizá el arca fue destruida por el terremoto, que se partió en dos, y que la parte principal continúa descansando aquí a 5.000 metros, y que los restos encontrados por Navarra están esparcidos por aquí. Norteamericana. Muchas de estas misiones sobrevolaron el monte Ararat en camino a Rusia, y varios pilotos informaron haber visto lo que parecía ser un barco atrapado en la nieve. En 1960, esta fotografía fue tomada del monte Ararat por un equipo de investigación de la NATO. Sorprendió a muchos científicos por su increíble parecido con un barco. Se tomaron medidas, se dibujaron mapas y una expedición fue enviada a investigar. En junio 6 de 1960 llegaron finalmente, pero no encontraron el arca. Desilusionados, los investigadores abandonaron la montaña. La misteriosa fotografía del barco había sido una pista falsa. Entonces, en 1969, Fernán Navarra decidió ascender una vez más a la montaña. El famoso explorador francés, quien había sorprendido al mundo en 1950 al descubrir la madera, aceptó unirse a la expedición científica, exploratoria y arqueológica conocida como Búsqueda. Navarra deseaba probar que podía guiar a la expedición hacia el arca que se encontraba en el glaciar del monte Ararat, con la esperanza de obtener más ejemplares. Al repetir los pasos de Navarra por la traicionera montaña, el grupo Búsqueda intentó localizar madera en la misma grieta en donde Navarra la había encontrado en 1955. Pero las grietas no estaban tan derretidas como lo estaban en aquel año y no encontraron madera alguna. Entonces, Navarra decidió probar al fondo de un pequeño vaso adyacente al hielo sólido. Pero los instrumentos del equipo no alcanzaron el fondo. Navarra intentó entonces por una pequeña grieta que salía del vaso. A las 11:15 del 31 de julio de 1969, Navarra y el equipo Búsqueda toparon con tierra. 5 piezas de madera con apariencia de tablas, la más larga con dimensiones de casi 17 pulgadas. Este nuevo descubrimiento confirmó la teoría de Navarra y para muchos científicos fue prueba contundente de que Noé efectivamente había atracado allí, en el monte Ararat. La expedición de 1969 proporcionó nueva evidencia para apoyar la teoría del arca destrozada. Después de encontrar la madera en el vaso, se determinó que una parte del arca quedó atrapada en la corriente de hielo movible y que continuamente se deslizaba en el glaciar. Así que si el arca estuvo aquí, en el lado noroeste de la montaña, y si durante el terremoto y la erupción volcánica de 1840 el arca se partió en dos, entonces aproximadamente la mitad de esta se deslizó 600 metros hacia otra saliente, dejando rastros de madera a su paso. La otra mitad, probablemente el frente, permaneció intacta, atrapada en las rocas superiores. Esto explica el por qué en ocasiones el arca aparece surgiendo del hielo en forma intacta. Y esto explica cómo Fernán Navarra pudo encontrar pedazos de madera aquí. Desde la expedición de 1969, más evidencia ha sido encontrada para apoyar esta teoría. En julio de 1972, la NASA lanzó el satélite Landsat, con la misión de mantener, inventariar y evaluar los recursos naturales del mundo. Pero al circundar la Tierra a una altitud de 750 kilómetros, realizó un servicio inesperado. Fotografió el arca de Noé. Utilizando un sensor remoto, el satélite Landsat transmite información a estaciones receptoras en la Tierra.
La información se almacena en videotapes y electrónicamente se fija en un negativo de película de donde se pueden obtener fotografías. Este es el sistema nervioso de reproducción del centro. Como podrán darse cuenta por mi vestimenta, las condiciones dentro del local deben ser cuidadosamente controladas en relación a la temperatura, humedad, pero particularmente polvo. Debe ser así a fin de mantener la integridad y la increíble exactitud de la imagen del Landsat. En unos minutos más, esta máquina reproducirá lo que parece ser una fotografía. De hecho, es la interpretación de la información enviada por el satélite Landsat. Así, con nuestros propios ojos, intentaremos determinar qué es lo que descansa en la cima del monte Ararat. Esta fotografía de Nueva York fue tomada por el satélite Landsat, pero aquí también se almacenan fotografías tomadas por el Laboratorio Orbital Skylab y por los vuelos del U-2. Los tres han sido utilizados por los científicos para ayudarnos a controlar mejor el uso de nuestros recursos naturales. Esta es una fotografía del satélite Landsat del monte Ararat. Es increíblemente detallada considerando que fue tomada a una altitud de 750 kilómetros. Desafortunadamente, la sola evaluación visual no podría demostrarnos si el arca se encuentra en la montaña. El examen de las fotografías no es el único medio de evaluar la información que recibimos del satélite Landsat. También contamos con la técnica computarizada de análisis electrónico que se practica en este laboratorio. Doctor Waltz, mucho gusto en saludarle. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una imagen del satélite Landsat, y esta en particular se refiere a la frontera turca. ¿Esta es toda el área de la frontera turca? Correcto. Esta es una visión completa de toda la zona. ¿Sería posible amplificarla para lograr una vista más clara del monte Ararat? Sí, amplificaremos particularmente esta área. Bill, haz una amplificación de esa zona. Al alimentar con nueva información a la computadora, la imagen se transformó en un acercamiento del monte Ararat y de sus áreas aledañas. Basados en las narraciones oculares del arca, sabemos que esta área es la más factible localización del arca. El Dr. Waltz entonces insertó una pieza en forma rectangular alrededor de la zona en cuestión. Se le solicitó a la computadora que hiciera una mayor amplificación del área. El efecto que ahora podemos observar es el resultado de la amplificación. Cada cuadro o píxel, también conocido como elemento fotográfico, representa un acre de territorio. Ahora tomamos nuestra imagen y la transportamos a una ventana electrónica de nuestra supuesta área. La imagen se redujo en tamaño y se insertó en uno de los bloques. Después le pedimos a la computadora nos indicara qué porción contenía el mismo espectro o patrón de luz reflectora que ahora contenía el bloque con la imagen. Aquellos que fuesen iguales se tornarían verdes. El primer elemento fotográfico examinado mostró un patrón común de reflexión, lo que significaba similitud en todos los aspectos de la zona aledaña. Enseguida movimos la imagen a la localización descrita por los testigos. Cuando se activó la computadora, fue la única zona de la montaña que se tornó verde. Doctor, dígame, ¿qué nos prueba esto? Este es el único elemento fotográfico, píxel, que tiene una reflexión específica en todos los alrededores. Entonces sabemos, por el análisis de información electrónica, que esto es lo único en toda la montaña del Ararat o cualquier territorio aledaño que contiene un patrón particular de reflexión en todas las variaciones del espectro. Sí, así parece. Permítame hacerle una pregunta difícil, doctor. ¿Es posible que se trate del Arca de Noé? Bueno, no descartaría esa posibilidad. Sí, la información del satélite confirma la posible localización del arca, pero no prueba contundentemente que el arca se encuentre allí. Si no tuviéramos más información que la proporcionada por el Landsat, nunca podríamos estar seguros. Pero sí tenemos más información, fotografías reales. Esta fotografía fue publicada en 1974 por un estudioso del arca, L. Cummings. Nos muestra lo que parece ser la parte rota de un barco que descansa en el fondo de una grieta.
Si la teoría del arca cercenada es válida, entonces esta sería una de esas partes que se deslizó por la montaña durante el terremoto de 1840. Pero ¿qué sucedió con la otra parte del barco? ¿En verdad descansa en una saliente 600 metros más arriba? La respuesta surgió a finales de septiembre de 1974, cuando una expedición de la Misión de Tierra Sagrada de Frankston, Texas, escaló el monte Ararat. Filmando a través del desfiladero, ahora con una cámara de 35 milímetros, se obtuvo esta fotografía. Nos muestra lo que parece ser la parte delantera de una gran embarcación. La proa puede verse sobresaliendo de las rocas 600 metros más arriba de donde Errol Cummings tomó la fotografía. Al estudiarla bajo procesos de amplificación, la figura del barco no solamente es clara, sino que aún las tablas pueden ser observadas. Las tablas del Arca de Noé. Sí, fue aquí en donde hace más de 5.000 años, en una montaña del este de Turquía, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas desembarcaron y descargaron a los animales de un arca que les había proporcionado un lugar seguro durante el diluvio universal. La evidencia es aplastante. Tenemos las narraciones bíblicas, las narraciones históricas y las de los pobladores cercanos al monte Ararat, las pruebas oculares, el descubrimiento de madera por Fernand Navarra y las pruebas científicas. Hemos visto cómo la comunidad científica ha examinado cuidadosamente cada aspecto de la historia del arca. La conclusión es que la más grande historia de la Biblia, Noé y el arca, es absolutamente cierta. El arca está aquí, en esta montaña. Podríamos preparar equipos de arqueólogos ahora mismo para intentar otra expedición. Pero ese día llegará, porque hay algo más que solo la historia de una gran embarcación de madera. Es la historia de Noé, un hombre de visión, un hombre con la habilidad de construir un inmenso navío y sobrevivir al diluvio. Un hombre de fe, quizá más que usted o que yo, que pudo ignorar el escarnio de los demás y concluir una larga y difícil tarea. Un hombre que tuvo la fuerza para reconstruir y comenzar de nuevo. Esta es la lección de Noé y su arca. Es una lección que ha sido enseñada a través de los siglos.